Usauto, la tienda del vehículo seminuevo y de ocasión. Los precios más interesantes, todos los certificados. Usauto, en Collado Villalba y Las Rozas, teléfono 91 851 1456. Hemos venido analizando este primer año de gestión en los gobiernos municipales, pero transcurrido este año, ¿qué ha hecho la oposición? Un buen ejemplo para responder a esta pregunta lo encontramos en Alpedrete, donde la alcaldesa viene insistiendo en que su oposición no trabaja. Hemos querido salir de dudas y preguntárselo al portavoz de UNPA. Julián Jiménez exponía en Onda Cero Sierra sus argumentos ante Marisol Casado y también sus teorías en torno a los asuntos más candentes de la vida municipal de Alpedrete. Es verdad que se nos imputa a la oposición trabajar bastante poco. El balance, me preguntas el balance es pésimo, pero claro, tú me puedes decir, hombre, ¿qué va a decir alguien de la oposición que viene aquí con la que está cayendo, con la situación de crisis? Y encima, claro, pero el balance es pésimo por una sencilla razón, porque uno se encuentra con que es pésimo para todos. Es decir, yo como concejal de la oposición siento vergüenza de no poder hacer más. Las circunstancias de la ley electoral, de la ley DON, de cómo se distribuyen los ayuntamientos después de unas elecciones, de cómo se entiende el poder, porque el poder desde las instituciones se entiende como hacer algo que te permite mantenerte en el poder, no aquello que es bueno para el servicio público ni para el pueblo. Eso es lo que le contamos y lo que le decimos a la gente, pero es absolutamente falso, porque a las pruebas me remito. Después de un año de legislatura, desde las elecciones últimas del año 2011, la oposición no ha hecho nada en este pueblo que se haya aplicado, lo que no significa que no haya trabajado. Te podría poner muchísimos ejemplos de cosas que ha propuesto la oposición al equipo de gobierno y que no se han hecho. El balance es malo porque la situación económica del ayuntamiento es caótica, no existen ideas originales para mejorar esa situación en una época como la de crisis actual. Se miente al pueblo cuando se dice nuestro pueblo va bien, porque una mentira en política repetida muchas veces al final se convierte en verdad y es así. La gente se lo termina creyendo. Yo he oído a ciudadanos que dicen, es que Alpedrete va bien, no es como otros pueblos, es falso. Alpedrete está mal o peor que otros pueblos, pero como los políticos, los que gobiernan nos dicen que está bien, nos lo terminamos creyendo. Pero hay que dar muestras de por qué está bien. Te decía al principio que como político siento vergüenza en la situación actual y es verdad. Yo veo a los políticos a nivel nacional, a los políticos de la comunidad, a los políticos de los ayuntamientos, que no decimos nada a la gente, solo son declaraciones de intenciones. Mejoraremos el comercio, fomentaremos el empleo, subiremos el nivel adquisitivo de los ciudadanos, pero ¿eso en qué se traduce? Usted dígame, a pie de mesa, ¿en qué es lo que va a hacer? ¿En ecología, en medio ambiente, va a plantar más árboles? ¿Cómo va a crear puestos de trabajo? ¿Va a montar una fábrica? Usted explíquemelo, pero no me diga declaraciones de intenciones. Y eso es lo que hizo nuestra alcaldesa, la alcaldesa de Alpedrete, hace 15 días aquí en esta emisora. Dijo, la situación del ayuntamiento no es mala, pero no es mala ¿por qué? Explíqueme por qué. ¿Por qué es buena? ¿Cuánto dinero tenemos en caja? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos invertido? En la actual legislatura ni un solo duro en inversión. No hemos hecho nada nuevo en este pueblo. Hemos reducido servicios. Tenemos menos dinero. Eso es una situación, a mi juicio, mala en el Ayuntamiento de Alpedrete, pero que hay que decir por qué, una tras otra, cada cosa y no hacer una mera declaración de intenciones que queda muy bien de la ciudadanía, pero que al final no decimos nada, que es lo que hacemos siempre los políticos. La alcaldesa decía que mentíamos porque hemos dicho que un ayuntamiento como el de Alpedrete, en su situación actual, gastarse casi 100.000 euros en 2 festejos taurinos y no pagar a los proveedores, hombre, que no está demasiado bien. Y entonces la alcaldesa decía, mentimos, nosotros pagamos a todos los proveedores. Y es que los toros fomentan el consumo en el pueblo. Bueno, pues vamos a analizar estas dos cuestiones. Primero, a los proveedores se les está pagando con un confirming, que ella lo citó aquí. ¿Y qué es eso de un confirming? Porque queda muy bien soltarlo. Un confirming es una operación de tesorería por la cual el ayuntamiento no paga a sus proveedores, los paga un banco. En este caso, Banco Sabadell, hasta el 2011, ahora Banco Santander. ¿Y cómo paga ese banco? El proveedor va y dice, esta factura que tengo que me tendría que pagar el ayuntamiento y no me la paga, el ayuntamiento tiene un acuerdo con usted para que me la pague usted, pero a cambio el banco cobra Euribor más un 4,50% que pierde el proveedor de su factura. Es decir, si tiene que cobrar 100 ya no cobra 100, ya solo cobra 90, más un 0,50 de los gastos de comisión. Es decir, que el proveedor, como lo que quiere es cobrar, porque si no, no cobra, acepta que ese gasto bancario que tendría que asumir el ayuntamiento lo asume él para poder cobrar una factura. Esto es actualmente lo que hacen algunos ayuntamientos y lo que está haciendo el Ayuntamiento de Alpedrete para pagar sus proveedores. Claro, como las situaciones de crisis nos aprovechamos de los proveedores porque sabemos que van a, y perdona la expresión, a tragar sí o sí, porque es que si no, no van a dar ese servicio al ayuntamiento. En segundo lugar decíamos, y es que gastar en festejos taurinos, y el argumento que dio la alcaldesa es, los partidos de la oposición también les gustan los toros, que yo los he visto en la Comunidad de Madrid a los de Izquierda Unida, decía. Y yo digo,
Yo no sé si los ha visto, a mí desde luego no me ha podido ver, pero el que me guste no me deje de gustar los toros, que es una cuestión que no analizaremos aquí porque no tiene ninguna importancia, es lo de menos. Lo importante es, un ayuntamiento como el de Alpedrete, en la situación económica en la que está, ¿se debe gastar 100.000 euros en toros? ¿Es que fomenta el consumo en Alpedrete? Falso. Los toros se hacen a una hora y en un lugar que no fomentan el consumo, porque se hacen en el polígono industrial y la gente que termina de ver los toros se va luego a su casa, no fomenta el consumo. Pero es que además tendríamos que analizar, hacer un estudio económico, como se hacen las cosas serias. ¿Qué beneficio económico reportan los toros en sí, los propios toros? En nada. Pagamos 100.000 euros a la empresa y las entradas que se venden se lo queda la empresa. Pero es que además, la alcaldesa se queda con 300 entradas del ala, 300 para repartir a su antojo. Son invitaciones que ella reparte, que llevan el nombre de invitación a palco. No lo puedo entender porque en el palco no entran más de 30 personas, pero ella reparte 300 invitaciones a su antojo, a gente que no paga nada. Por lo tanto, podemos decidir al final que la gente que va a los toros es la gente que va sin pagar, porque los que pagan son 4, los toros realmente no fomentan el consumo y lo que hacen al final es endeudar más a un ayuntamiento, que decía la alcaldesa, que le decía a usted, eso dicen todos los ayuntamientos, pero póngamelo a pie de calle, es que esto es como la economía de una familia, que si no nos podemos ir de vacaciones, o decía ella, si no puedo tener un Mercedes tendremos un 600. Hay un caso de prevaricación, de supuesta prevaricación, por el que tiene que está citada la alcaldesa el próximo día 4, creo. ¿Cómo ven en la oposición, cómo ven en UMPA concretamente esta cita de la alcaldesa con el juzgado aquí en Collado Villalba, ese próximo día 4? Pues como ante todo a UMPA lo que le gusta es ser justo, entendemos que hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Porque yo he visto reacciones de Izquierda Unida y del Partido Socialista, pero de ustedes creo recordar que no he visto ningún comentario al respecto. Porque cuando decía que a la ciudadanía no hay que mentirla y que hay que hacer ejercicios de austeridad, no solo económica, sino de comportamiento, UMPA también lo hace en este sentido. Habrá un día que exista una sentencia a un juez, y será el momento en que UMPA hable, porque sería muy injusto, y lo decía la alcaldesa, que ya hiciéramos un juicio de valor, hiciéramos un juicio paralelo a aquella y dijéramos que la alcaldesa ha prevaricado. Lo irá un juez, y en el momento que lo diga el juez, UMPA se manifestará. Eso sí, no quita importancia el hecho de que la alcaldesa de Alpedrete, un juez, haya visto indicios razonables de delito para imputarla por el delito de prevaricación. Ella explicaba aquí a la ciudadanía, que conste, que eso de prevaricación suena muy fuerte y yo no me he llevado nada. Evidentemente, la prevaricación no es llevarse nada. No es llevarse nada, pero es un delito y muy grave. Es tomar una decisión, una resolución a sabiendas de que es injusta. Por lo tanto, el que el juez haya visto indicios razonables de delito para imputarla, cuando menos es preocupante. Pero de momento no hagamos un análisis de esa situación. Ya se pronunciará el juez, pero cuando menos es preocupante, porque es un delito muy, muy, muy grave. ¿Qué implica esta prevaricación y por qué surge en torno a la alcaldesa de Alpedrete? Surge en torno a unas contrataciones de un personal que en un principio venía dado por el INEM con una subvención, y que cuando se acaba esa subvención se les hace un nuevo contrato para un oficio distinto, porque ese personal eran peones y ahora se les hace oficiales de primera porque sí, para un oficio distinto y sin respetar los principios de mérito, igualdad, capacidad que exige la ley. En una situación como la actual, el que un alcalde pueda decidir, yo contrato a este porque quiero, es algo que tan grave como llevártelo. Es decir, que el alcalde tenga un poder de decidir quién gana y quién no gana dinero en un pueblo, quién puede trabajar y quién no puede, es un delito cuando existe un informe, como en este caso existía, de la secretaria del ayuntamiento, que es la asesora jurídica, la fedataria pública del ayuntamiento, que decía que esas contrataciones, si se hacían de esa forma, eran ilegales. Dice la alcaldesa, es que otras veces no ha existido estos informes, otras veces el informe ha sido favorable. Y de hecho, ella como prueba ha presentado ante el juez que otras veces los informes eran favorables. Evidentemente, porque para casos diferentes existen informes diferentes. Los informes de secretaría son siempre informes motivados, lo que exige que en el informe se pone por qué dice que esa contratación era ilegal. Es un informe motivado. La alcaldesa alega que es que ella tenía un informe de sus asesores jurídicos que dicen que la contratación era legal. Pero por favor, ¿cómo se le puede decir eso a la ciudadanía? Uno, cuando pide un informe ad hoc, es decir, pedido por el mismo y pagado por el mismo, el informe está hecho a su medida. Si yo pago a un abogado para que me defienda, el abogado no va a ser como un fiscal. El abogado solo va a alegar aquello que entiende que es favorable a mi parte, porque le estoy pagando yo. Entonces los informes, no se puede ser juez y parte, y la alcaldesa, los informes que dice que permitían la contratación son informes pagados por ella no.
por el pueblo de Alpedrete, por unos asesores jurídicos particulares. Sus informes no tienen ninguna validez. La secretaria, que es una persona independiente, un habilitado nacional establecido por la ley y fedatario público del ayuntamiento, dijo que esas contrataciones eran ilegales. Veremos a ver lo que dice el juez y, desde luego, si al final la sentencia es condenatoria, estamos hablando de un delito muy grave que conlleva la inhabilitación para cargo público.